En 3, 2, 1. Está empezando a cargar. Ya estamos en vivo. Cuenta hasta 5, por favor, Dani. Y puedes empezar. Buenas noches a un programa más de Cuarentena Política, el programa de streaming del CONADE que se transmite a través de Facebook. Hoy tenemos un tema bastante interesante por la coyuntura que estamos pasando. El nombre del programa de hoy es Crisis Sindical Partidaria cooptada por el movimiento al socialismo. Voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Voy a presentarles a Carlos Salazar, actual dirigente de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca. Bienvenido, Carlos. Les presento a Gonzalo Rodríguez, que ya nos había acompañado en un anterior programa, que es ex dirigente de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, y a Ángel Zavalla, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana. Nos acompaña también como parte de dueño de casa, Lucio González, que es miembro del CONADE y ex dirigente de la COP, quien saltó a la vida sindical a través de la Central Obrera Departamental de Oruro. Bienvenidos a ustedes. Vamos a presentarles una pregunta abierta al público que hemos lanzado esta tarde por Facebook. La pregunta es, ¿usted cree que la mayoría de los dirigentes de la COP y de sindicatos están cooptados por el MAS y que dejaron de representar a las bases? La pregunta es un sondeo digital que va a durar una semana hasta el próximo sábado y nos va a dar algunos parámetros de la percepción de la población. Voy a empezar haciendo una descripción breve sobre la crisis sindical partidaria cooptada por el MAS. Entendemos históricamente que los sindicatos, las agrupaciones sindicales, tienen históricamente una lucha de reivindicación en cuanto a sus derechos, pero estos grupos pueden tergiversarse al momento de que entran en algún compromiso político partidario, lo que podría estar sucediendo actualmente, ¿no? Entendemos de que algunos sindicatos, juntados con los llamados movimientos sociales, están siendo cooptados ya desde hace mucho tiempo por el movimiento al socialismo, principalmente por una corriente bastante autoritaria que no quiere dejar el poder, y si no gobiernan esta corriente autoritaria, tampoco permiten la gobernabilidad, tal como estamos viendo con los intransigentes bloqueos que lamentablemente el costo son vidas, el costo es el daño a la salud a la población boliviana. Entonces, repensamos cuál es el rol de los sindicatos, de nuestra central obrera boliviana, en qué momento se ha perdido el norte. Entendemos la lucha histórica, pero obviamente la actual estructura en su mayoría, no vamos a decir toda, ya no es como la de antes. Muchas veces han dejado de representar a las bases. Vemos dirigentes de que incluso al mismo estilo de Evo Morales, que permanecen en el poder, que él ha permanecido perpetuado en el poder durante casi 14 años, igual existen líderes sindicales que no dejan la mamadera o no dejan el poder, y también se ha cuestionado la forma en que se los ha elegido. Entonces, ¿cuánto verdaderamente la mayoría de estos representan a las bases? Vamos a empezar con una primera pregunta. Vamos a empezar con Carlos, por favor, con Carlos Salazar. Bienvenido nuevamente. La pregunta es, ¿la mayoría de los trabajadores de base están realmente representados por sus líderes sindicales? ¿Los eligieron democráticamente? ¿Algunos están perpetuados en el poder sindical como lo hacía Evo Morales? Carlos, tienes la palabra, por favor. Muy bien, muy buenas noches a toda la audiencia. En realidad es un gusto participar en este debate. Lo hicimos en la Casa Social del Maestro alguna vez con el compañero Lucio también, hace un año atrás, o más de un año atrás en realidad.
Sí, mire, para nosotros esta realidad es muy, es vivencial además, porque podemos ver cómo se han cooptado los movimientos, los dirigentes, perdón, los dirigentes sindicales, cooptación le llaman en un término que tiene muchas interpretaciones, y cooptar a un dirigente es hacer que este dirigente reciba prebendas, que haya recibido cargos familiares, que haya recibido algún favor político y que luego lo sometan y hagan lo que el que los ha puesto, sea cual fuere o dirigente o político, haga de él lo que él le diga. Entonces, eso lo interpretamos como una cooptación. Lo han cooptado al dirigente. Entonces, este dirigente empieza a actuar no de manera orgánica, empieza a actuar de una manera dirigida. Ya no es un dirigente, es un operario político manejado por un operador político. Entonces, esta es una realidad que hemos visto y cómo se lo trata al operador, operario político. Se lo trata con favores permanentes, pero personales, ¿no? Y de grupo además, ¿no? Porque él empieza a cooptar otros grupos, otros núcleos, hace otros núcleos donde coopta a otros dirigentes que dependen de él, que hacen lo que él dice, a cambio también lo mismo. De favor, si se forma una cadena de prebendas y de favores, y obviamente en los cuales se dan pues muchas cosas, entre obras, entre trabajos, aparientes, familiares y otros temas que obviamente son de favor permanente, que lo mantienen ahí como está. Él no puede reclamar, no tiene voz ni voto para reclamar, simplemente hace lo que le dicen. Y lamentablemente estos dirigentes que han caído en esta debilidad, ¿no? Porque de los que estamos, posiblemente algunos nos hayan ofrecido muchas cosas. Y cuando terminan ofreciendo y tú no aceptas, terminan amenazando y persiguiendo. Y lamentablemente los dirigentes ahora que están vigentes, el 90% de los dirigentes, o podríamos ir más allá, hasta el 99%, están cooptados por el anterior sistema. Y dependen tanto de ellos que si hablan o dicen algo, les levantan lo que le han dado, lo que les han dado, y los tienen sometidos en este momento. Entonces son parte ahorita de esa cadena de prebendalismo que se denomina en primer, segundo, tercer y cuarto nivel, porque ellos lamentablemente han adquirido este compromiso y los dirigentes ahora no son nombrados ni siquiera orgánicamente, han sido programados para ser dirigentes. Tú vas a ser dirigente, anda, pero yo no sé ni leer ni escribir, no importa, tú vas a ser el dirigente. Entonces, nosotros decimos de que este nombramiento de dirigentes ha sido siempre, en la anterior gestión de gobierno, ha sido siempre manejada por prebendalismo, ¿no? Yo me acuerdo el día que fuimos nombrados, nos llamaron a una oficina, porque la Cochuxaca estaba cooptada por el MAS. Nos llamaron a una oficina y nos dicen, miren, compañero, estábamos viniendo a nombre de X persona del movimiento socialismo y queremos ofrecerle que cuántas secretarías usted quiere, cómo quisiera usted tener, elíjase usted. Imagínense, 6 secretarías. Elija, ¿a quiénes quiere poner? Yo muy sorprendido le dije, mire, yo no pensaba aceptar el desafío de ser ejecutivo de la Central Obrera Departamental. No estaba en mis planes. Pero ¿sabe qué? Con lo que me está diciendo ahorita en este momento, sí, voy a aceptar. Porque estoy viendo que esto que me está ofreciendo es parte del paquete que han ofrecido a los dirigentes para someterlos. Yo no me voy a someter y voy a aceptar el desafío de ser dirigente de la Central Obrera. Eso fue una motivación para mí, es lo que muchos dirigentes posiblemente no hayan superado.
esta etapa en la que te ofrecen, pero de todo. Entonces, todos los dirigentes, al 99%, han sido elegidos de esta manera y bueno, ahí están y dependen de una cadena de prebendalismo. Gracias, Carlos. Gonzalo Rodríguez, bienvenido. Como les anunciaba al inicio del programa, Gonzalo es ex dirigente de la Central Obrera Departamental de Cochabamba. Gonzalo, ¿por qué crees que algunos de estos líderes o dirigentes sindicales tal vez no están siendo electos democráticamente, o crees que los eligen democráticamente entre sus bases? ¿Crees que hay alguna crisis de legitimidad también? Empiezo saludándote, Danilo, a los colegas, compañeros también del panel y al público que de una manera muy expectante siguen el programa. La verdad es que estamos hablando ahora de una dirección de la COP que si habría que hacer un campeonato de prosloguismo, resultarían los campeones. Ya tienen un mandato vencido y ellos se han prorrogado y han negociado con el actual gobierno, al cual lo acusan de prosloguista, una serie de resoluciones ministeriales para perseverar en una conducción donde ellos ya no debieran estar ejerciendo. Han desarrollado inclusive conceptos que no están ni en los estatutos ni en los principios, tales como el silencio sindical, es decir, ¿qué implica esto? Que los dirigentes sindicales no pueden opinar, no pueden tener la posibilidad de discutir democráticamente las decisiones, el rumbo, o en todo caso exigir que se convoque a un congreso de la COP y se sometan al mandato de la cúpula actual. Lógicamente eso es inadmisible. Y en definitiva han buscado con todo este mecanismo terminar de cumplir un rol de servicio a un partido político. Y tal vez en esto puede que aparentemente me esté saliendo de tu pregunta, pero vale la pena que se comprenda que en este momento están cumpliendo un papel que en definitiva favorece única y exclusivamente un partido político que era el anterior régimen del que gobernaba el país. Lo explico de la siguiente manera. Las organizaciones sindicales no es la primera vez que intervienen en hechos políticos, en luchas políticas. Lo hemos hecho en varias ocasiones por la democracia. El 52, cuando nace la COP, lo ha hecho por una revolución y transformaciones sociales y políticas profundas. El problema es que ahora no se lo asume con franqueza ante la población. Se habla de que esta es una lucha social, no es una lucha política. Falso. El momento que uno define el objetivo de la lucha es que se define el carácter de la lucha. Y cuando ellos hablan de exigir que el 6 de septiembre se lleve a cabo la elección nacional, ese es un objetivo político y eso marca, le coloca un sello definitivo a la lucha que ellos liderizan. Por tanto, estamos hablando de una lucha política. Pero ellos no quieren presentarlo así porque pretenden confundir a la población y buscar seguramente adhesión tras una supuesta lucha social. Lo más grave de esto es de que cuando se emprende una lucha política, si ese objetivo político es de bienestar general, lógicamente adquiere un reconocimiento, se vuelve un mérito. Cuando hemos luchado por la democracia, nunca hemos ocultado que era un objetivo político, hasta los congresos. Yo me acuerdo del 82, a mediados del 82, en el Congreso de la COP de Cochabamba, se discutió la salida política a la crisis del gobierno militar de entonces y cómo íbamos a volver a la democracia. Y habían dos tesis políticas. Una, la de entregar el poder al Parlamento de 1980 y otra tesis política de llevar a cabo nuevas elecciones. Y la población también discutía ese tema y por tanto era de interés general. Entonces, esa lucha política era porque favorecía al conjunto. En este caso, la diferencia se radica en que está frente a una pretensión exclusivamente beneficia al partido del MAS. En consecuencia, se ha vuelto en una acción político-partidaria de beneficio de un partido. Y ahí se distorsiona todo, porque pierde legitimidad ante la población, ante la sociedad y ante sus mismas bases. Por eso es que esta cúpula de la COP inclusive no logra el respaldo de importantes sectores de afiliados propiamente de la COP, ¿no? Y tiene que recurrir a un acuerdo como que se llama el Pacto de Unidad,
El Pacto de Unidad es una creación del MAS dentro de un proyecto político en los años 2005, 2006, más bien inclusive llevado adelante como un mecanismo para someter a la COP, ¿no? O sea, es increíble cómo el Pacto de Unidad se engulle a la COP para tenerlo bajo los designios del régimen que surgió en 2006. Entonces, con eso más se confirma otra vez el hecho de que es una dirigencia que está al servicio de un partido a través de un instrumento llamado Pacto de Unidad y, lógicamente, el objetivo político que busca, no hay lugar a duda que no solamente han sido cooptados por los mecanismos de prebenda, de manipulación de las elecciones que señala Carlos, dirigente de Chuquisaca, de la CODE de Chuquisaca, sino que además, por estas características, estamos frente a una COP lamentablemente mellada en su prestigio, en ese glorioso pasado histórico que siempre tuvo, porque ahora se ha convertido en una herramienta más de un partido político. Finalizo esta parte como siguiente. Se dirá ahora de que, bueno, ya no están pidiendo la fecha donde el MAS ya retrocedió y acepta que es el 18 de octubre. Más grave aún, porque ahora piden la renuncia de la presidenta. ¿Qué significa la petición de la renuncia de la presidenta? Que sea a cargo Eva Copa. O sea, feliz el MAS, ¿no? Feliz el MAS porque va a ir a una elección que se va a llevar a cabo, todos esperamos, el 18 de octubre, siendo nuevamente gobierno a través de Eva Copa. O sea, realmente acá está desnudada la verdadera naturaleza de servilismo de la dirigencia de la COP a favor de los intereses políticos partidarios del MAS. Muchas gracias, Gonzalo. Es evidente que no todos, pero personas como los dirigentes de Chuquisaca, de Potosí, que han tenido la ética o tal vez la moral de poder decir no, por más de que les ofrezcan cielo y tierra, ya no hay estos tipos de líderes, o son muy pocos. Ángel Zavalla nos acompaña, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana. Ángel, ¿por qué crees esta pérdida de valores con los que había, como decía Gonzalo, se había fundado y se había generado la gloriosa Central Obrera Boliviana, que ha reivindicado luchas democráticas y que en un escenario similar como el que estamos pasando, en lugar de obstaculizar, ha propuesto soluciones concretas? Vemos totalmente dirigentes entre el pasado y actuales totalmente diferentes. ¿Qué opinión te merece, Ángel? Buenas noches y gracias por la invitación. En realidad quisiera pedir un poco de tolerancia para hacer una contextualización del momento histórico que estamos viviendo aquí en Bolivia y a nivel mundial, porque eso explica mucho la actitud, el comportamiento y hacia dónde vamos en términos políticos, económicos, sindicales, etc. En primer lugar, decir, por ejemplo, yo he sido dirigente en la última gestión del compañero Juan Lechín Oquendo. En esa coyuntura, nosotros estamos comprometidos con los intereses de los trabajadores del pueblo en general y preocupados por la calidad de vida, y hemos planteado el plan económico social de emergencia de la COP ante la crisis que habían dejado las dictaduras militares, ¿no? Lamentablemente ha habido pugnas de poder dentro del movimiento sindical, particularmente el MIR, el Partido Comunista, que tenía presencia en la COP, pero también que eran gobierno. Entonces había mucha discusión y no hubo la suficiente contundencia para que realmente la COP, como una entidad seria, responsable, históricamente demostrado que tenía el aval, la confianza de todo el pueblo, planteaba no solamente el plan de emergencia, señalábamos que era importante no solamente el plan, era importante también el equipo que iba a garantizar los objetivos del plan, que era mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Eso indudablemente no pudo prosperar. Dentro de la COP había muchas pugnas políticas, diferentes partidos políticos, pero es realmente ponderable que el compañero Juan Lechín Oquendo tenía mucha capacidad y habilidad para que en medio del diálogo, la discusión, pudiéramos sacar
algunas propuestas en consenso. Situación que indudablemente se ha perdido totalmente esa forma de conducir un movimiento sindical, contestatario y también propositivo. Pero propositivo no en función de un partido o en función de una coyuntura política, sino en función del interés nacional. Eso se ha perdido totalmente. ¿Por qué? Porque indudablemente la falta de responsabilidad en el manejo de la política económica por parte de la UDP condujo a una hiperinflación galopante de un 15.000%, una cifra exagerada, y indudablemente los trabajadores, yo dirigía la Comisión de Hacienda y con los dirigentes sindicales íbamos a hablar con el gabinete de Víctor Paz Tensoro, y claro, me acuerdo que los propios dirigentes sindicales me decían, compañero Zavalla, ya no pediremos aumento salarial, eso nos está perjudicando, porque el aumento salarial implica que hay un aumento de precios por encima del salario y por lo tanto esto es insostenible, y nosotros lo que más bien planteamos era la estabilidad de los precios, el control de inflación. Cuando dictan el 21060 tenía dos objetivos fundamentales, uno parar la hiperinflación que era urgente y la otra reactivar la economía. Se consiguió con el tema de parar la hiperinflación, no se consiguió hasta el día de hoy el tema de la reactivación económica. Pero lo que quiero señalar es que cuando el neoliberalismo se ancla en Bolivia en 1985, a partir de ese momento empieza ya una visión del neoliberalismo. Los sindicatos perturban el interés y la forma de manejar la economía a favor del interés privado, y por lo tanto el enemigo número uno, los neoliberales no quieren saber de sindicatos. En el caso concreto, yo era representante de la COP por parte del movimiento sindical bancario. Teníamos muchas propuestas, pero Goni Sánchez y compañía, y el neoliberalismo dijo, no queremos sindicatos en los bancos, y eliminaron el sindicalismo en el banco. Y ahora en los bancos hay mucha explotación, pero no es sindicalismo, porque ese era un objetivo de los neoliberales. Por otra parte, esa mentalidad oportunista empezó a crecer ya con partidos como el MIR, que empezaron a cooptar dirigentes para nombrarlos ministros, viceministros. Me acuerdo del compañero Heriberto Mamani de la Confederación de Fabriles, fue una de las primeras autoridades. Entonces, fueron estos partidos que fueron invitando a los dirigentes sindicales, y estos obviamente ya hicieron una costumbre para utilizar el sindicato como un trampolín para saltar en esferas del poder de gobierno, ¿no? Entonces, esa mentalidad ha ido creciendo en ese mundo neoliberal, y el masismo ha seguido manteniendo esa visión neoliberal, ¿no? De conducir a los sindicatos de acuerdo a los intereses. Si antes, por ejemplo, Max Fernández quería controlar a sus sindicatos, le hacía fiestas y todo ello, los trataba muy bien y los trabajadores estaban muy agradecidos. Bueno, el MAS ha hecho lo mismo que los neoliberales, cooptar al sindicalismo, y eso lo tiene metido en la sangre Evo Morales, que siempre ha sido partidario de una visión totalitaria, ¿no? Que no permite que haya discusión, no haya crítica. Entonces, se ha ido moldando no solamente el sindicalismo. Yo actualmente trabajo en la universidad y veo, por ejemplo, la conducción de las facultades, de las carreras, de cómo se designan docentes, etcétera. Es una actitud que ha ido cundiendo en todas partes, ¿no? De hablar de un cambio social para no cambiar absolutamente nada. Y esto tiene que ver con las contradicciones del sistema capitalista. El capitalismo está plagado de contradicciones, pero una contradicción fundamental es aquella que se refiere a la distribución de la riqueza social. Y obviamente premios Nobel norteamericanos, como por ejemplo Stiglitz, ¿no? Dice, oye, el precio de la desigualdad, aquí está el librito, dice, el precio de la desigualdad tiene que ver con la distribución del ingreso, y que dice el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Esa es la situación
de la economía mundial, y esto es antes de la pandemia. Estamos hablando de una crisis financiera en 2008, que fue bastante dura, pero no superior a la crisis que estamos atravesando y la recesión que todavía nos falta encarar, y de lo cual obviamente los dirigentes sindicales no dicen ni pío, ni se ubican en el escenario en el cual está ubicado. Están más ubicados en tratar de medrar de los recursos del sindicato, etcétera, etcétera. Cuando yo era secretario de Hacienda de la COP, no teníamos aportes laborales. Nos manejábamos un poco con un tanto de una cooperación internacional, pero no había aporte sindical. Pero ahora hay que ver. Ha entrado el MAS y lo primero que ha hecho es darle sus hoteles, sus sedes sindicales, sus movilidades, declararse en comisión. El actual dirigente de la COP, Huarachi, tiene un salario por encima de los 30,000 bolivianos. O sea, realmente tienen una vida totalmente cómoda y tienen que, eso sí, obedecer a su jefe, a su patrón, hacer las veces de pongueaje político para mantenerse en sus puestos, y realmente gozan de toda la desconfianza de los trabajadores. Pero hay, como estamos viendo en los bloqueos, el que no está de acuerdo, le quieren quemar la casa, le hacen andar de rodillas. Imagínense ese tipo de actitudes propias de la mentalidad masista. Pero lo que quiero señalar es que el problema fundamental es que yo, por ejemplo, en el año 2002, publiqué una obra que tiene que ver con la crisis de la sociedad abierta. Esta es una crítica a la crisis del capitalismo global, escrito por George Soros. Soros es muy amigo de Evo Morales. Soros comparte y coinciden ambos en que son enemigos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio. Coinciden, pues son tan amigos. Pero claro, Soros dice que es enemigo de estos organismos internacionales por el fundamentalismo de mercado que caracterizan y orientan la aplicación de políticas de ajuste estructural en las diferentes economías, y que eso ocasiona una eclosión social, lo dice Soros. Por lo tanto, Soros plantea, dice, no podemos seguir con esas políticas, tenemos que ser mucho más flexibles, porque el mercado no va a resolver los problemas sociales emergentes de las políticas económicas que aplicamos. Por lo tanto, tenemos que hacer que el Estado intervenga, porque no hay otra posibilidad de resolver los problemas que crea el sistema capitalista. En esa dirección, Evo Morales también dice, bueno, yo soy anticapitalista, anti todo, antifondo monetario, pero Soros sabe lo que está haciendo. Evo no sabe mucho de lo que es el capitalismo. Y por lo tanto, estos altruistas que existen a nivel mundial, como George Soros, el Bill Gates, etcétera, están con un montaje de una visión de instaurar nuevas bases de una nueva aldea global, donde se tenga sometida a la población de acuerdo a sus designios e intereses. Porque el sistema capitalista sabe perfectamente que hay una sobrepoblación excedente, hay una desocupación cada vez más creciente, porque ahora los capitalistas creen más en la inteligencia artificial que en una formación de un buen técnico. Entonces, hay sobrepoblación y hay necesidad de deshacerse de la población. Han utilizado en el pasado las guerras para poder exterminar población, etcétera, etcétera. Y esta es parte de una estrategia mundial. Bien sea esto de los chinos o los norteamericanos, lo cierto es que todos están controlados por el sistema capitalista y por ese 1% de la población mundial que maneja esta economía para su propio interés. Entonces, en esa coyuntura, ¿qué es lo que está pasando? Hoy 30 segundos más, por favor. Se han creado ciertos socialismos, pero que son defensores estrictos del capitalismo. O sea, aquí el de socialismo tiene el nombre, pero Soros, por ejemplo, mata a 2 pájaros de un tiro, porque él es defensor del capitalismo, no como dicen muchos, hoy es comunista, no, es defensor del capitalismo, es una persona que sabe dónde está, es que dice, lo principal para garantizar la reproducción del sistema es reproducir las relaciones sociales de producción. En la medida que cambia eso, va a desaparecer el sistema y él defiende el sistema por encima de todas las cosas. En cambio,
Evo Morales dice, yo soy anticapitalista, todo eso, y va a utilizar las políticas económicas del neoliberalismo. Para sintetizar y terminar esto, digo, por ejemplo, el sector más privilegiado de la economía boliviana durante los últimos años, el que más ha ganado plata, es el sector improductivo, el sector financiero. Y ahí es el que más ganancias ha tenido durante todo este periodo, más o menos de unos 3.000 millones de dólares. Entonces, y ese esquema todavía continúa vigente. Entonces, aquí hay un engaño total, una mentira total del gobierno disque socialista, pero que el socialista no tiene nada. Ok, muchas gracias, Ángel. Lucio, ¿qué opiniones te merecen la de nuestros invitados panelistas? Vamos a tratar de recuperar las tres visiones de Carlos, de Ángel y de Gonzalo, y saludos para cada uno de ellos. Históricamente, la COF ha jugado un papel fundamental en la lucha política de este país, a partir de su fundación. No ha sido un sindicalismo, la COF más bien no solamente ha cumplido un papel reivindicativo tradiunionista. Al mismo tiempo, la COF en su fundación ha tenido participación de diferentes ideologías políticas. En su momento tenían presencia el MNS, los piristas, trotskistas y otras organizaciones. Entonces, de ahí que en los estatutos de la COF, ya en el primer congreso realizado en 1954, la COF recoge un sentimiento y un pensamiento que abarque a todas las líneas políticas. Por eso es pluralista la COF, no prohíbe participación política de cada uno de sus afiliados en cualquier partido político. Tampoco compromete el hecho de que algún dirigente de la COF haya sido invitado o sea parte de un gabinete, tampoco implica ni compromete al conjunto del comité ejecutivo de la COF y menos a los trabajadores de base. No olvidemos que Juan Lechín Oquendo era el dirigente principal de la COF y era ministro de Minería. No quiere decir eso que todo el comité ejecutivo de la COF y las bases cumplían a pie juntillas lo que decía Juan Lechín Oquendo o lo que dictaminaba el movimiento nacionalista revolucionario. Siempre se ha mantenido la independencia política con respecto a los partidos en función de gobierno. Y eso está establecido en los estatutos de la COF, en el artículo 4, inciso D. Ahí está claramente establecido. Entonces, a partir del nacimiento hay diferentes momentos políticos que se han dado en el país. Ya, si bien es cierto, había una forma de idilio, una forma de cogobierno entre la COF y el MNS, eso duró más bien hasta el año 1956. Un hecho que obligó al distanciamiento de los trabajadores bolivianos respecto al gobierno de MNS fue precisamente las imposiciones o las recomendaciones que hacía el plan de estabilización en 1956. Por eso es que en el Congreso más bien de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia realizado en Colquiri, prácticamente los trabajadores se distancian del MNS. Entonces, y más allá, acercándonos al año 64, el propio Juan Lechín Oquendo, que era militante del MNS, rompe con el MNS y funda el PRIN, Partido Revolucionario de Izquierda Nacional, que estaba en la ala derecha, de más bien izquierda del MNS. A partir de ese momento, la COF se convierte en el paladín de la lucha por la democracia después de los golpes de Estado de
René Barrientos Ortuño, el 78 Natuch Butz, el 80 Luis Arce Mesa, en fin, son los principales baluartes que movilizan a los trabajadores en su conjunto desde la clandestinidad ya en la lucha por la democracia. O sea, la COP es la primera en rescatar las banderas de la democracia, las libertades democráticas. Tiene una posición naturalmente siempre antiimperialista la COF, siempre lo ha tenido. Ya, y antes que de otras versiones, está en defensa de la patria, del país, de los bolivianos particularmente. Entonces, este hecho, este accionar, esta historia de la COF, le ha mantenido hasta antes del ascenso de Evo Morales al gobierno en su elemento que le ha permitido ser fuerte, ser símbolo. Es el que hacía historia para el pueblo boliviano. Yo quiero recuperar en este momento que hay el último dirigente que se ha mantenido y ha mantenido la independencia sin política de la COF y que ha hecho frente a Goni Sánchez de Lozada y al propio Evo Morales ha sido Jaime Solares, trabajador minero de Huanuni, ejecutivo de la COF. Guido Midma en el último periodo, últimos años de su condición de ejecutivo de la COF, también recupera, se desmarca, rompe con el gobierno de Evo Morales. De ahí es que Guido Midma impulsa y empuja a la fundación de lo que hoy es CONADE. Entonces, como verás, lo que estoy tratando de mostrar acá es que la COF cumple también un papel político. Y los pliegos petitorios que se han presentado en todos los gobiernos han sido pliegos petitorios de negación a las políticas económicas de los diferentes gobiernos de turno que se ha dado en la historia de este país. Entonces, la COF siempre ha estado en una posición de rebeldía, de lucha, frente a todos los gobiernos, y particularmente a partir del año 1985, cuando asumen al gobierno, todos los gobiernos son gobiernos neoliberales. Entonces, un hecho que demuestra que la COF no estaba al servicio de ningún gobernante es que se ha dictado desde el año 85, a partir del nacimiento del decreto 21060, todos los años, hasta el año 98, estados de sitio, contra la reforma educativa, contra la capitalización, contra el cierre de empresas públicas, en la defensa de fuentes de trabajo, en fin. Entonces, este papel de la COF también era de todas maneras política. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Para resumir, yo creo que muchos de los dirigentes sindicales actuales, ya, y los que han estado en los años 2005, 2006, entre ellos Pedro Montes, Juan Carlos Trujillo, el actual Juan Carlos Huarachi, lo que han hecho es creerle al gobierno del MAS que este es el gobierno de los trabajadores. Les han hecho creer, no te olvides que el discurso altisonante del MAS es que ellos estaban preparando un horizonte socialista. La mayoría de los documentos políticos que se discuten en los congresos han sido elaborados en la Secretaría de Asuntos Sindicales, en la Secretaría de Gobierno del anterior gobierno de Evo Morales. El principal propulsor, el que hacía los documentos, era Zada Solís, ¿ya? Y por tanto, nos están diciendo que los congresos en el último tiempo se han convertido ya no en espacios de debate, de discusión ideológica político. Como bien decía
Juan Carlos, se han convertido para decir, bueno, ¿quién va al sindicato? Y los dirigentes sindicales también, lejos de comprometerse con sus bases y con el pueblo, lo que han estado buscando es realizaciones de orden personal. Y esto naturalmente es pernicioso para el movimiento sindical. Y esto ha estado alentando en todo caso el movimiento al socialismo. Y hoy, claro, no pueden desmarcarse porque resulta que muchos de ellos deben tener cola de paja. Entonces están en una relación de chantaje, ¿no? Bien ha explicado esa parte compañero de la COD de Sucre. Y por tanto, estamos en esa situación. En este momento, la Central Obrera Boliviana no está luchando por ninguna reivindicación social. Díganme una. No está luchando ni por la educación, ni por la estabilidad laboral de los trabajadores, no está luchando por la defensa de los trabajadores de salud, absolutamente nada. La consigna es clara. Dicen, queremos modificar y no estamos de acuerdo con que las elecciones se convoquen para el 6 de septiembre. Están luchando contra el Tribunal Supremo Electoral en la intención de hacer cambiar la fecha. ¿A favor de quién? ¿De la población? No, es a favor de el movimiento al socialismo. ¿De dónde viene la consigna? Viene la consigna desde Argentina. Evo Morales ha estado acostumbrado a eso. Yo le conozco desde que él era militante, era dirigente de los trabajadores del trópico. Ya Evo Morales surge en los años 90, 95. Entonces, tiene siempre esa praja. Por favor. Por tanto, yo creo que este hecho, esta conducta de parte de los actuales dirigentes de la COP, está empujando a una profunda crisis de legitimidad, de representatividad de los actuales dirigentes. Lo que hay que decir claramente es, la movilización que está llevando adelante no es de la COP, porque hace una hora me he comunicado con trabajadores mineros de Huanuni, ellos no están acatando el paro. Los trabajadores fabriles de la misma forma, hay que saludar a los trabajadores de Chuquisaca, Potosí, y trabajadores de Santa Cruz. Todos ellos se están reprochando, están censurando, están execrando la conducta personal de Huarache y unos 4 dirigentes. Y lo que están exigiendo es inmediatamente un congreso ordinario. O sea, en esta pelea totalmente espuria, engañosa, que solamente se está haciendo para cumplir un capricho personal de Evo Morales, no solo que va a fracasar el MAS, sino que los propios dirigentes de la actual COP están armando su propio cadalso. Muchas gracias, Lucio. Bueno, es cierto que hay que conocer el pasado para entender el presente y el futuro. Y como se dice, muchas veces la historia resulta cíclica. Podemos entender que hemos pasado por periodos de crisis democrática anteriormente y la COP ha logrado superar estas crisis, muchas veces alejando a dirigentes, como decía y usaba el término, creo correctamente, Lucio, que han caído en la pernición, en ser cooptados, en ser comprados. Entonces esto nos puede hacer entender de que posiblemente ahora se genere dentro de la COP, dentro de los movimientos sindicales, una corriente que reclame justamente esta falta de legitimidad, esta falta de independencia. Lucio nos hacía también con puntualidad, hacía referencia al artículo 4, inciso D, del Estatuto de la COP, sobre la independencia que tiene que tener la Central Obrera Boliviana, lo cual no, obviamente no está sucediendo. En algún momento hemos visto de que la COP ha sido contraria a Evo Morales, pero ¿qué hacía Evo Morales o la tendencia radical, autoritaria, totalitarista de Evo Morales cuando si tú no me apoyas eres enemigo? Lo decía ya Carlos, lo decía Ángel, lo decía Gonzalo. Eres enemigo, te bloqueo, te meto a la cárcel, te persigo.
e incluso puedo crear una organización paralela. Lo hemos visto con compañeros de la CIDOB, lo hemos visto con compañeros del CONAMAC, y hubiera faltado de que cree una COP paralela, que tal vez eso recayó sobre la famosa CONALCAM en algún momento, ¿no? Entonces, en este momento tan crítico de legitimidad, de que no representan los intereses reales de la base, la mayoría de los dirigentes sindicales, la mayoría de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, yo les lanzo una pregunta a nuestros 3 panelistas invitados y a Lucio. ¿Cómo se puede recuperar y garantizar la independencia y neutralidad de la COP y de todo sindicato para que sus dirigentes no estén cooptados o comprados por el MAS o por cualquier otro frente político? ¿Cómo podemos? Ahora estamos viendo un momento muy crítico donde están asfixiando al país en plena pandemia, donde se están perdiendo vidas, donde se está haciendo un daño económico, un daño a la salud de los bolivianos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer los líderes o qué deben hacer los líderes sindicales que no han sido cooptados? ¿Qué deben hacer los trabajadores para poder recuperar esa independencia y neutralidad de la COP? Por favor, voy a empezar con Ángel. Unos 4 minutos, por favor, para no alargarlo. Sí, gracias. En realidad, hay que reconstruir el movimiento sindical. Una gran mayoría, porque no se puede hacer generalizaciones, pero una gran mayoría está condicionada y muchos de ellos amedrentada por la coerción política estatal y del MAS. En el Ministerio de Trabajo había reconocimientos de sindicatos. Se reconocía al sindicato siempre y cuando apoyaba al MAS. Si no había apoyo al MAS, no reconocían al sindicato. En forma muy canalla. Les decían, oye, si ustedes votan por nosotros, les vamos a dar todo. Pero si no votan por nosotros, no les vamos a dar nada y vamos a dar a los que sí tienen. Esa impostura que propia del masismo, particularmente de García Linera, ¿no? Y Evo, ha condicionado y ha amedrentado a mucha gente que ha tenido que asumir una posición sumisa porque predominaba esa actitud clientelar y preventalista y que no ha permitido que realmente surjan dirigentes que sí los hay, pero que han sido supeditados a última instancia cuando no echados de su fuente de trabajo. Entonces esa ha sido una realidad concreta que hay que revertirla, ¿no? Y yo creo que estamos en un proceso de una franca reversión y una de las primeras cosas que tiene que hacer el movimiento sindical en la gran mayoría de los casos es cambiar de dirigentes sindicales, es que las bases vuelvan a asumir ese rol fundamental de ser las decisiones fundamentales para que los dirigentes puedan llevar adelante los planteamientos de los trabajadores de base, porque ahora se ha hecho que se hace dirigente y el dirigente dirige y no consulta, el dirige instruye, ordena, y no lleva la voz de los trabajadores. Es decir, esa corriente caudillista propio de Evo Morales se ha asentado, mejor dicho, en todas las instancias de la vida política y particularmente también en el sindicalismo. Por lo tanto, yo creo que los trabajadores de base tienen que pensar seriamente en la reivindicación de sus propios intereses y de mejoras de su calidad de vida y no meterse a ver una cosa tan absurda, tan ridícula, tan cruel, tan criminal, de que la COP esté peleando porque una fecha de las elecciones, cuando las elecciones no va a resolver el problema de los trabajadores, gane quien gane. Y entonces la dirigencia sindical debería estar haciendo propuestas de otro tipo de planes, propuestas, para que realmente haya una reactivación del aparato productivo, pero en beneficio del productor directo, de los trabajadores, que si bien son empleados o no son empleados, tendría que parar esa visión del conjunto de la nación, del país, y buscando siempre alternativas de solución y no quedarse en las condiciones y la lógica estatal perversa que fue impuesta por
el masismo, Evo Morales y García Linera. Gracias, Ángel. Gonzalo, ¿cómo crees que podemos recuperar y garantizar la independencia y la neutralidad de la Central Obrera Boliviana y de los sindicatos para que los que dejen de estar cooptados por el MAS y no vuelva a suceder esto con ningún frente o corriente político partidario? Gonzalo. Estás con el micrófono apagado, Gonzalo. Decía que básicamente hay que desarrollar, cultivar convicciones profundas en los trabajadores y a través de la base social del sindicalismo hacer que también los representantes, los mandantes de los trabajadores asuman una conducta profundamente, por ejemplo, democrática. Una conducta profundamente comprometida con representar por sobre todas las cosas los intereses de sus bases, no al revés, no poner las bases al servicio de intereses personales o partidarios, sino ellos ponerse al servicio de los trabajadores de base. Esto implica acciones, decíamos, democráticas, porque hay que consultar, como reclama muy bien Ángel, hay que consultar permanentemente a las bases, sus inquietudes, sus problemas, sus necesidades para representarlas, pero también implica que se complemente con un nuevo horizonte de la sociedad boliviana. La visión que tiene una directiva, una dirección cooptada a favor de lo que fue el régimen anterior, es una visión de sometimiento. Alguna vez tal vez he sido muy duro con los términos. Yo decía, los han domesticado, ¿no? O sea, tal extremo que en su mentalidad, en su cabeza, no había otra idea que estar al servicio del régimen, porque en sus palabras textuales me decían, es que no hay otra forma de hacer gestión. ¿Qué significa ese hacer gestión? Recibir o canalizar los favores. Yo decía, compañeros, ¿por qué no se fijan al espejo cada día que se levantan y se ven como personas con derechos? Porque lo que se reclama por los trabajadores no es favor, son derechos. Entonces se necesita una profunda cultura donde ellos se vean como ciudadanos, como personas con derechos humanos, con derechos laborales, con derechos sociales, y por tanto hablen con firmeza, no vayan a rogarse. La forma en que negociaban con el gobierno anterior, la forma inclusive ahora en que reciben los mandatos es vergonzoso. Totalmente vergonzoso. Entonces necesita hasta tener personalidad, pero la personalidad también proviene de las convicciones y eso hay que trabajarlas. Lógicamente que las generaciones pasadas que nacieron con la COP del 52 tenían pues formación política, convicciones profundas y uno si habría la posibilidad de conseguir imágenes grabadas, la forma en que hablaba el dirigente o un ministro en las reuniones, yo estaba en varias negociaciones de la COP, lo propio también Lucio. Era pues más o menos de igual a igual, no con insultos, con argumentos, ¿no? Pero ¿cómo eran las últimas reuniones con el régimen de Morales? Por lo que me cuentan también los mismos dirigentes, porque en varias ocasiones no había ante quién tal vez desahogarse lo que ellos vivían. Un maltrato. El ministro Arce los trapeaba, ¿no? Los humillaba. Ahora es su candidato, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar y para que cambie la actitud del dirigente, lógicamente se necesitan esas convicciones democráticas profundas, ese compromiso de representar a las bases, tal vez asumiendo lo que he expuesto, pero sobre todo también una visión profunda de que somos personas con derechos. Muchas gracias, Gonzalo. Carlos, ¿qué crees que inmediatamente, qué acciones concretas podemos hacer para recuperar la independencia y la neutralidad de la Central Obrera Boliviana y de los sindicatos que están siendo cooptados por el MAS? Nos escribía, hago un paréntesis acá, Roberto Márquez por el Facebook, dicen, hay rumores de renuncia a la candidatura de Áñez. ¿Creen que esto modificará el escenario político electoral y la presión de la COP? Bueno, no es la presión de la COP como institución, son dirigentes manipulados, eso ya lo estamos estableciendo acá y se da cuenta la mayoría de la población. No creo que vaya a cambiar, si no va a ser, si su pretexto hoy día son las elecciones para el 6 de septiembre, mañana se van a inventar otra cosa y al respecto
Creo que son dos tesis que se pueden manejar. ¿Por qué en la lógica del MAS o de Evo Morales o de la corriente vista autoritaria hay esta impostura de que las elecciones se hagan inmediatamente? Podríamos tener la explicación o la lógica de que no quieren dejar de perder la cohesión sobre sus movimientos sociales que más se parecen a los colectivos sociales de Venezuela cada día más. Lo preocupante es que han pedido en algún momento hasta armas. Y dos, de que están apostando a que el voto urbano va a ser el ausente por el cuidado sanitario. Y ahí tendrían mayor margen de ganancia posiblemente, ¿no? Pero son imposturas inflexibles que atentan contra la colectividad del pueblo boliviano. Volviendo al tema central, Carlos, ¿cómo crees con acciones inmediatas que podríamos recuperar la neutralidad y la independencia de la COP y de los sindicatos para que no sean cooptados por el MAS ni por ningún frente político? Bien, la COP Chuquisaca es un ejemplo de este proceso, pero tiene que partir de las dirigencias nacionales y departamentales. Primero tenemos que tomar estas direcciones, porque el tema de venir de abajo hacia arriba, lamentablemente la COP y el movimiento al socialismo ha estructurado un nivel de mando, de sometimiento muy severo. Ellos han utilizado estrategias pero muy contundentes al momento de manejar, manipular y tener bien sometida esta cadena. Es difícil, es complicado entrar a esto si es que no se toma precisamente las organizaciones nacionales y departamentales. En nuestro caso, este proceso ha sido bastante rápido. Si en algún momento en los ampliados anteriores yo no participaba en los ampliados, estaba alejado de la vida sindical, porque en los años 90 sí estuve en el mismo cargo y luchando contra los gobiernos antineoliberales. Nosotros teníamos reuniones con Filemón Escobar, con Evo Morales en el Chapare, ampliados nacionales allá. Viví la parte de la dirigencia de Oscar Salas, de Edgar Ramírez. Vivíamos otros procesos. Éramos gente de resistencia ante el proceso neoliberal y obviamente esas épocas teníamos pues obviamente el instrumento político de los trabajadores, que no es este que conocen, sino era otro en realidad, el que se manejaba con cosas mucho más beneficiosas para el trabajador. Pero lo primero que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, donde nos toca hacer, primero es recuperar los principios de la COP. Los principios estatutarios son muy claros y generan una línea de moral, de principios que se tienen que ejecutar. La independencia política es el principio número uno en esto, porque recuerdo una de las venidas de Huarachi acá, de las primeras venidas, resulta que él me dice, compañero, me dice que él, carnal es mi apodo, ¿no? En la COP todos me llaman de esa manera. Carnal, me dice, a vos te han aplaudido, y era un congreso de la FEAN Segural. Carnal, me dice, a ti te han aplaudido 10 veces y a mí 2. Entonces, obviamente, al empezar en mi interlocución, ¿saben qué dije? Aquí se respiran aires de libertad, porque nosotros tenemos la libertad de decir lo que queremos, porque tenemos la libertad de decidir lo que vamos a decir y no nos están imponiendo lo que vamos a decir, porque nosotros somos libres y esta libertad de decir es la mejor actitud que un dirigente sindical puede tener, porque así no te frenas. Como dicen los compañeros, frente a un ministro, frente a una autoridad política, tú no te frenas, pues ¿qué me va a decir? Dice, ¿no ve? ¿Qué me va a decir? Si le digo esto por ahí se molesta, se va a quejar, ¿no? Entonces, yo al hablar con varios compañeros que están cooptados en realidad,
tienen y viven con muchos temores. No puedo decir, hermano, vos hazlo, dile esto, haz esto en las reuniones nacionales, en algunas negociaciones con el gobierno de Evo Morales en los que hemos tenido la oportunidad de estar. Obviamente, toda la claridad, y mucha gente del entorno se enojaba cuando hablábamos estas cosas con claridad. Es la libertad que el dirigente tiene y debe tener para poder expresarse pues de una manera cómoda y decir lo que los trabajadores quieren con claridad, no con la limitación que tiene un dirigente cooptado. Ahora, la otra acción que hay que hacer, aparte de tomar las direcciones nacionales, es también la de utilizar todos los espacios posibles para poder socializar esto. Y nosotros estamos participando en varios paneles también. Estos están propiciados por algunas ONGs, ¿no? CNB, FES. Respetamos la tendencia, respetamos todo lo que piensan, de dónde vienen, cómo son, pero nosotros ahí estamos y seguro que hemos debido recuperar varias organizaciones porque ahí sí también proclamamos esto de la independencia política, que la aplicamos muy bien y que nos está costando bastante porque ya estamos recibiendo amenazas de la COP, como que ustedes ya deben saber públicamente ahora en los medios. Entre ayer, hoy, estamos teniendo muchas llamadas. Ya en este momento, de hecho, están hablando del deber. Entonces, hay esa persecución que ahora tenemos, y en el anterior, en el régimen de gobierno también hemos tenido persecuciones. No hemos tenido la declaración de comisión, como dicen los compañeros. Hemos vivido con un salario básico durante 6 a 8 meses. Y bueno, nos hemos hecho respetar porque la convicción del dirigente tiene que ser de esa manera. O sirves para confrontar, te sometes, o de lo contrario, eres parte de la corriente. Entonces, los principios hay que recuperarlos y obviamente que ha de haber mucha resistencia en muchos dirigentes que viven cómodamente, ¿no? Y obviamente que es un clima también propicio porque estos dirigentes cooptados no tienen capacidad de gestión, no tienen capacidad, si es que no depende de una estructura. Se rompe parte de la estructura, se va a romper esto y ellos van a caer igualito, porque ellos dependen del sostenimiento de la estructura mayor. Y en este momento están agarrados de esa estructura. Y para nosotros, el haber logrado cambiar en el departamento esta visión de que todos los dirigentes tienen que ser libres, tienen que tener libertad, es algo que ojalá se siente en el país. Hablamos con algunos medios de México también y ellos tienen un problema parecido al que tenemos acá. Han sido cooptados. México vive una situación de un partido parecido al de Evo Morales, pero allá igual se ha cooptado y se está siguiendo la misma estrategia. Y acá, pues lo que nos queda a los líderes que quedamos vigentes es propiciar aquello. Y nuevamente hoy, ahorita lo están presentando los compañeros, un pronunciamiento que va en esa línea, porque a la COP le ha molestado que pidamos Congreso. Y demasiado. Y ahora esto lo estamos ratificando y estamos rechazando la persecución que se nos está haciendo. Entonces debemos seguir en esa línea y bueno, la estrategia está marcada de esa manera y nosotros seguiremos en la línea buscando la independencia política por todos los medios a pesar de la persecución. Pero somos dirigentes que hemos vivido en dos momentos políticos diferentes, pero que en el punto donde llegamos, hablamos con Edgar Ramírez y me dice, dile al ministro de Trabajo, que era su secretario general en su época, cuando él era dirigente de la COP, él dice, dile a Héctor Hinojosa que está haciendo exactamente lo que nos hicieron a nosotros. Y la diferencia entre el momento que yo viví con el neoliberalismo y volver al socialismo de Evo Morales, exactamente era lo mismo. Entonces, nos queda un desafío por delante, eso lo haremos nosotros,
y ustedes que tienen la sapiencia que admiro de ustedes, es el léxico sindical que pues me llena muchísimo de emotividad, porque yo realmente vivo pensando cómo cambiar este momento y devolver a los trabajadores la dignidad. Y a veces nos desesperamos, pero seguimos en la lucha. Eso es lo que hay que hacer, seguir, perseverar, como ustedes lo están haciendo. Muchas gracias, Carlos. Posible rescatando las palabras en las intervenciones, la ironía tal vez es que terminemos pidiendo también elecciones prontas en los sindicatos, justas y transparentes, para depurar, así como ellos piden para las elecciones nacionales, pedir también en los sindicatos. Bueno, quiero agradecer a cada uno por sus intervenciones. Voy a darles, por favor, 2 minutos a cada uno para finalizar el programa. Ángel, vamos a empezar contigo, por favor. Sí, gracias. Danilo, quería simplemente comentar, tú has hablado a manera de comentario sobre la neutralidad de la COP. Eso no es cierto. La COP no puede ser neutral. La COP tiene una posición política de defensa de los intereses de las grandes mayorías que son explotadas. Esa es una visión política, no es neutral. Lo que sí es que se debe mantener la independencia de clase, la libertad de ser militante de cualquier partido político, si no debe haber coerción, tiene que haber plena libertad y obviamente necesitamos pasar de los trabajadores de clase en sí a los trabajadores de clase para sí, es lo que necesitamos. Yo quiero decir que actualmente esta COP, este señor Huarachi, ha sido prorrogado por una disposición ministerial del Ministerio de Trabajo, porque ellos han vencido ya su gestión, su periodo de conducción. Ellos deberían convocar a un congreso de la Central Obrera, pero no los han hecho porque están acostumbrados a que a partir del Estado les vayan prorrogando, entonces ahora les están prorrogando otros años. Eso no se puede permitir, no se puede admitir, porque eso va en contra de los estatutos de la Central Obrera Boliviana. Las bases son las que debe de definir, no el gobierno o el empresario de turno. Eso no puede ser. Entonces yo creo que es importante que los trabajadores, ahí está Carlos Salazar con una buena posición, que creo que debe continuar con esa firmeza de defender por encima de todas las cosas el interés de los trabajadores, porque eso es hacer conciencia, eso es hacer patria. Hay que cambiar el estilo del manejo sindical que ha sido totalmente corrompido por él más, y hay que volver a rescatar esas virtudes y esa posición contestataria. No solamente criticar, sino también hay que dar propuestas alternativas. Y uno tiene que decir, por ejemplo, hoy por hoy, si uno es dialéctico, no estoy de acuerdo ni con los unos de ayer ni con los de ahora, ¿no? Porque en el fondo están demostrando esas flaquezas, debilidades individuales, etcétera, que está postergando los intereses nacionales. Y por lo tanto, nosotros, la gran mayoría de los bolivianos, pensamos que ni uno ni otro. Tenemos que buscar nuevas alternativas y ahí es muy importante la visión y la posición y la sugerencia que puede dar una central obrera contestataria y revolucionaria que vela por el interés de la nación y no de intereses mezquinos individuales de grupo o partidarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Voy a ceder la palabra a Gonzalo, después Carlos y para finalizar Lucio, que va a hacer una síntesis del programa, de todas las intervenciones en global. Adelante, Gonzalo, por favor, para despedir el programa. 2 minutos más. Tu micrófono. Voy a enfatizar algo que tiene que ver con la historia del CONADE, ¿no? En los años, sobre todo 79-80, en la vida política del país, entre golpe y democracia y las luchas que encabezaba la COP desde el punto de vista de organizaciones sociales comprometidas con la democracia, es que se vio necesario crear CONADE y además los CONADEs departamentales a la cabeza de las centrales obreras departamentales. Eso ha marcado mucho la historia del país, porque contribuyó a unir a la población
por encima de las diferencias partidarias, en un sentido muy amplio, pluralista, sobre una causa común, la democracia. Y esa rica historia, que una vez lograda la democracia ya, digamos, pasó a un segundo plano, volvió a cobrar fuerza el año 2017, finales del 2017, cuando se plantea una lucha que impulsan sectores sindicales o colegiados, pero no necesariamente afiliados a la COP, el sector salud, los médicos, contra un código del sistema penal que estaba imponiendo, el más que era una copia actualizada del Código Penal del Plan Cóndor de Banzer de los años de la dictadura, ¿no? Y se logra generar una conciencia sobre lo perjudicial que iba a ser ese Código Penal, y la COP comprende que podía jugar un rol. Y ahí yo recuerdo que Lucio hizo un buen trabajo de explicación como dirigente al ejecutivo de ese momento, el compañero Migma, Guido Migma, y se compromete el compañero Migma como COP a impulsar nuevamente el resurgimiento de CONADE. Y es el CONADE que ahora tenemos, ¿no? Y el actual CONADE. El CONADE que nace en la lucha contra un dracónico código del sistema penal que además fue abrogado como resultado de esa importante lucha y que ahora hereda más o menos la voz de lo que debió haber sido o debió haber mantenido la COP. A ver, imaginémonos qué hubiera pasado si esa COP no era víctima del manoseo, de la sanción, de la intervención del MAS, que se la cobró carísimo a Guido Migma, promovió su expulsión y la elección de Huarachi, ¿no? Pero si esa COP, que en ese momento mostró ese buen tino para sumarse a la causa democrática, se hubiera mantenido, hubiéramos tenido una poderosa COP como se tiene ahora un importante referente del CONADE, ¿no? Y ahí vemos cómo ha sido de perjudicial la presencia de Huarachi en sus 2 años de gestión y mucho más, por cierto, después de haberse en este momento ya ingresado a una condición de prórroga. Entonces, hay mucho que aprender de la historia sindical, es muy riquísima, y su presencia en la vida política del país es fructífera también, positiva, da resultados, así como lamentablemente malas conducciones afectan su imagen y nos dejan ingratos recuerdos. Pero tendremos que sobreponernos. Parece muy lejano recuperar la COP. Hace 2 años estábamos con esa COP otra vez gloriosa en esa batalla que hago recuerdo. Por tanto, puede que en corto tiempo, sobre todo porque surgirá un impulso de las bases por sus problemas concretos, es probable que tengamos la grata novedad de que se cuente con una COP también fortalecida. Pero para eso, reitero, necesitamos seguir fortaleciendo la causa democrática y el sentido y espíritu democrático. Y ojalá, y felicito a CONADE y agradezco que promueva estos debates porque va a contribuir a eso. Definitivamente va a contribuir. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Gonzalo. Carlos, por favor, 2 minutos para despedir el programa por tu parte. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Realmente muy agradecidos por esta oportunidad. La verdad es que no tenemos muchas oportunidades para hacer estas exposiciones. Y de ahí es que no tengo mucha experiencia, pero tratamos de un poquito de salir con lo que podamos. La verdad es lo que transmitimos no son nuestras vivencias y lo que estamos haciendo. Y la verdad es que el cambio y el resurgimiento de nuevos líderes acá en el departamento es muy importante. Aquí se habla de la independencia política como que es un patrimonio nuestro ahora de los chuquisaqueños, un patrimonio de los dirigentes que con mucho orgullo dice, hemos luchado en el Código Penal y hemos sido la vanguardia del movimiento laboral en el país. Y ahora hemos luchado y hemos hecho los primeros cabildos de la historia en el departamento y posiblemente un ejemplo para el país. Hemos hecho varios cabildos que en relación poblacional pudieron ser mucho más grandes de los que ha habido en la historia. Hemos luchado por cosas muy importantes como el agua y hemos estado en primera línea desde el primer día en la lucha por la democracia. Entonces, esto es lo que se refleja en los líderes que
tienen como patrimonio este hecho, este legado que estamos dejando, y ojalá que los que vengan después puedan seguir teniendo estos principios que estamos sembrando. Como que hay muchos jóvenes que realmente tienen esas agallas, por no decir otras palabras más gruesas, como las que solemos decir. Tienen muchas agallas y vemos que en discursos realmente nos sobrepasan a veces, ¿no? Y estamos admirados por este progreso en el ámbito social en Chuquisaca, y un saludo para todos ustedes desde Chuquisaca. Muchas gracias por acogernos en esta noche. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, Lucio, ahora sintetizando de manera integral toda la noche, toda la hora y pico que hemos tenido de debate, y también para aterrizar propuestas concretas, bueno, tienes la palabra. Bueno, hemos coincidido todos los que están presentes en esta tertulia, en este ciclo. Primero, que la COP siempre ha tenido un rol político, ha cumplido un rol político en las luchas sociales. Los grandes cambios políticos, sociales y económicos que se han dado en el país, obviamente ha sido ya por la lucha de los trabajadores, recuperación de la democracia, rechazo al neoliberalismo, inclusive el haber abierto un proceso para que el MAS esté en el gobierno. Entonces, es producto de la lucha de los trabajadores a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y sus federaciones y confederaciones. Segundo, es de cardinal importancia, y aquí se explica el por qué no se puede dejar de lado ya la independencia política sindical respecto a los gobiernos. O sea, hay que mantener, hay que respetar ya el artículo 4, inciso D, de los estatutos de la COP. Es el único artículo, es el instrumento de los estatutos de la COP que nos va a permitir no comprometer a la COP y su historia y su simbología en la lucha hacia un gobierno como lo ha hecho hasta ahora. Una tercera conclusión es que el movimiento sindical boliviano en estos últimos 14 años ha estado al servicio de un partido político. Se ha anulado la pluralidad en el pensamiento y en el debate. No ha habido debate de ideas y posiciones políticas en el seno de los diferentes congresos laborales. Ha venido como un fardo cerrado los documentos que han elaborado los gobiernos de turno, fundamentalmente el gobierno del MAS, y estos han instrumentalizado a los sindicatos, federaciones y COP. Yo debo acotar acá un hecho que me olvidé decir. Lamentablemente, esta práctica sindical censurable de ser vendidos al gobierno, de negar la independencia política de la COP respecto a los gobiernos, ha tenido su complicidad con muchos dirigentes que han pasado por la Federación de Mineros, Federación de Fabriles y por la propia Central Obrera Boliviana. Y muchos de ellos se han servido de la COP para ser ministros. El pueblo que conoce saben a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, ellos ya le han manifestado a Evo Morales que el tema de la independencia sindical es una consigna imperialista. Ellos les han hecho creer a estos nuevos dirigentes sindicales de la COP que el MAS era el partido de los trabajadores, que el MAS es el partido de los movimientos sociales y que les estaba deparando un horizonte socialista. Por tanto, no había que apartarse del MAS, sino que había que ser militantes, había que empujar y defender en todo momento al MAS, y a eso obedece lo que está ocurriendo en este momento.
Otro punto para la conclusión es que la única forma de salvar a la Central Obrera Boliviana es que esta, y así la tienen que asumir los trabajadores de base, es que la COP no solamente son los dirigentes. Los trabajadores de base no pueden contentarse ni pueden quedarse en la inercia contemplativa eligiendo a sus dirigentes sindicales, ya sea del sindicato, Federación COT o de la COP. Los trabajadores de base tienen que jugar un rol protagónico. En ese entendido, creo que es imperativo una renovación total de los sindicatos de base, federaciones, confederaciones y particularmente de la Central Obrera Boliviana, y esta tiene que ser en el ámbito legal, estatuido, es decir, en los congresos ordinarios. Ese es el único espacio donde se puede recuperar. Y finalmente, solo manteniendo la independencia sindical frente a cualquier gobierno, aun al que venga, va a ser posible recuperar a la COP. Y la COP, como una organización sindical que hace al desarrollo de la democracia, del respeto a los derechos humanos, que hace a la historia misma del pueblo boliviano, es una COP, yo diría, sempiterna, mientras exista ya una lucha de clases en este país. Y finalmente, termino con esto. Creo que en este momento, y es una conclusión también a la que hemos arribado, que el movimiento que ha realizado, entre comillas, la COP, no es el sentir ni el pensar de los trabajadores de base, ni siquiera de sus organizaciones sindicales fundamentales, como los mineros, fabriles, CODES, educación, en fin, todas las organizaciones sindicales. Es una actitud y un accionar estrictamente político, ya porque ese es el objetivo, solo cambiar la fecha de las elecciones para favorecer a un capricho personal de Evo Morales. Entonces, no se puede decir acá que esta movilización de los bloqueos, etcétera, etcétera, esté siendo manejado con el propósito de reivindicar los intereses materiales, los intereses más inmediatos que tienen los trabajadores. Simplemente se la está manipulando para un interés político partidario. Y también de esta conclusión podemos sacar que es realmente nocivo que los dirigentes se sirvan para sus intereses personales y que se aprovechen de la COP. Estas serían las conclusiones a las que podría llevar, y creo que de esto podríamos nosotros colegir lo siguiente. Si bien es cierto, acá hemos estado ex dirigentes sindicales de la COP, no podríamos nosotros, más allá de dar una opinión, consejo o influenciar en los trabajadores actuales y en los dirigentes actuales, que no sea para enrumbar, para recuperar el camino que siempre ha tenido la COP, la lucha por el pueblo boliviano. En ese camino es un hecho importante lo que ha sucedido en el 2017, haber reorganizado, reeditado CONADE. Quizás en el futuro, cuando haya una COP nueva, renovada, la Central Obrera Boliviana tenga que ser parte y articulador de lo que es el Consejo, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Simplemente eso, y saludos a cada uno de los compañeros. Si no estoy olvidando algo. Muchísimas gracias, Lucio. Muchísimas gracias, Ángel, Carlos, Gonzalo, por sus brillantes participaciones. Esperamos contar pronto nuevamente con su presencia en próximos encuentros. Agradecer también a todas las plataformas y organizaciones, agrupaciones, sociedad civil organizada que forman parte del CONADE. Y bueno, esperemos que pronto encontremos una solución, por lo menos en este momento de pandemia, donde la salud, la vida de los bolivianos está en alto peligro, encontremos
posiciones un poco más flexibles que permitan salvar vidas, permitan cuidar de la salud de los bolivianos. Muchas gracias nuevamente a toda la audiencia y a ustedes, a los panelistas. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.